tanto jíbaro. ¿Y qué te vas a hacer ahora? No hay nada de comer, no hay nada creciendo en el patio. Mira para allá cómo está todo eso ahí pelado. No tiene nada para comer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas al supermercado? Comprar frutas y pendejas. No, me voy a quedar enmayado. Esto es Hey Smart. Ahí va Vicky. Buscar el sancocho. Vicky, tú sabes que es ilegal coger el video aquí, ¿verdad? No sé qué tú estarás haciendo, pero... bueno. Goodbye, Jose, and you the way. Ya son las 6, va a amanecer. ¿Qué clase de cojones? Pastel de masa. Se jodieron porque me lo puede llevar. Vicky, ¿qué tú haces? Sancocho. Sancocho. Eso fue lo que fuimos a comprar. El santo que se come. El santo que se come. El sancocho. ¿Y qué es esto? Eso es yautía lila. Yes. La compré por color patata, plátano maduro, guineos verdes, yautía, ñame, zanahoria, papa. Tengo maíz. Y tengo calabaza que no la he cortado, pero la calabaza es del patio de nosotros, así que esa es la que vamos a usar. Calabaza del patio. Del patio, bien buena. Enséñamela. Esa es la calabaza del patio. Esa es la calabaza del patio de nosotros. Eso nació aquí el año pasado. En 2019. En el 2019 la sacamos. Pesa como 30 libras. Pesa demasiado. Así que le vamos a dar un bañito y la corto y ahorita les enseño cómo queda. Vale. ¿Cómo se llama ese que están mandando? Ese es yautía lila. Yautía lila. Sí, porque es violeta. Todas las cáscaras van de composta. Ujú. Por algún sitio. Las Nítido. compro ahí, las pongo ahí para que no se me pierdan. ¿Y cuál es esto? Esto es batata. Batata amarilla, anaranjada. Sweet potato en inglés. Okay. Yo hago uno de cada uno de los que voy a usar porque como quiera va a salir un montón. Y guardamos también todo para la composta. Nítido. La yautía. Uepa. Ya. Ok. Bueno, pues si lo van a hacer con carne, hay que guisar la carne primero. Si usted lo quiere hacer vegano o vegetariano, pues simplemente se va a saltar este paso. Va a coger carne para guisar, la va a cortar en pedacitos. Yo le pongo ajo picado, le pongo recao, sofrito, le pongo un poquito de perejil que me gusta y orégano. Y hice un poquito de sal para sazonar. Entonces va a guisar primero la carne. Una vez esté guisada la carne, de la forma que a mí me enseñaron es empezar a poner las cosas que son más duras, que se tardan más tiempo en cocinar primero. Y entonces uno va añadiendo agua según va. Así que yo piqué ya mi maíz en pedacitos pequeños. Con las manos lavadas la ponemos ahí adentro. Y esa va a ser la primera parte. Entonces, la próxima cosa es que hay que verificar que el agua llegue hasta donde están los vegetales. Y ahí con el maíz estamos bien. Así que vamos a dar queso caliente ahora. Una vez caliente con el maíz, vamos a añadir la próxima parte.
cocinando ahí, mira, secadito. Le tocó la hora el calabazón. Cuidado. Siempre me asusta ver la partición de la calabaza. Aquí va. Oh. Es que se sabe si está buena o si está bien buena. Lo más nítido es que la semilla viene de Puerto Rico, me la trajo mi mamá y creció en mi patio en Frederick, en Maryland. O sea, hasta las calabazas invaden aquí. Cuidado con el parito que tiene espina. Mira qué cosa linda. ¡Diablo! Esto sí que brega. Mira esto. La secante de calabaza. Qué belleza. Ya saben, los panas del trabajo les voy a llevar calabaza, porque esto es demasiado. Bueno, nítido. Sancochón, chon, 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 chon. Por si no sabía, mira, la calabaza suda cuando la pican. Yo sabía que estaba nerviosa, por eso es que está sudando. Pero hay que dejarla que pare de sudar, ¿verdad, Vicky? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos? No se Yo sabe. le doy como 5 minutitos ahí en lo que termina de sudar y seguimos. ¿Y qué pasa si uno no la deja sudar? Pues realmente no sé, es costumbre. Ok. Pero me imagino que es parte de lo que viene de adentro, como la mancha de los plátanos. Sí. No sé si haga un El cambio de jugo, sabor la o algo. célula. Sí. Bueno, pues ahí está. La calabaza suda cuando la pica. Ok, ahora la segunda parte. Ya corté todos los vegetales, pero los voy a añadir ahora todo lo que es duro. La zanahoria, la batata, la yautía lila. Y echo un poquito de calabaza picadita para que se deshaga. Me gusta que se deshaga para que haga parte de la salsa. Y ahora lo vamos a poner a hervir y después echamos el resto. Y la hoja de laurel. Sí, la orejita de laurel. Toma. No sé qué cómo se ve esto por aquí ahora. De ver quiere. Con todas las viandas ahí metidas, lo que falta ahora es hacer un poquito de arroz blanco. Chequeamos ya mismo. Coño. Coño. Ahora sacar el jíbaro de la isla, pero no la isla del jíbaro.